Hola niños, qué gusto estar con ustedes una vez más. Es un privilegio estar delante de ustedes y les enviamos un saludo, les enviamos un abrazo y un beso allá donde se encuentren. Estamos muy contentos de poder volver a compartir esta clase bíblica con ustedes porque es la palabra del Señor. Y es hermoso, ¿verdad? Cuando aprendemos más y más de la palabra del Señor. Bueno, bienvenidos a todos allá en casita. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Bendice, Señor, los niños y todas las personas allá en sus hogares, Señor. Ministra conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos sea siempre para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a aprender. Abre el corazón de las personas que escuchan tu palabra, Señor. Los niños y hasta los ancianos. En el nombre de Jesús, amén. Qué lindo es aprender, ¿verdad, el Señor? Cada vez que nos reunimos es para aprender de la palabra de Dios, de nuestro Padre Dios. Y vamos a aprendernos un versículo bíblico. Y el versículo se encuentra en San Lucas. San Lucas 2:52. Y la palabra del Señor dice así. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Ajá, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. A ver, lo repetimos otra vez allá en su casa porque es necesario que aprendamos la palabra del Señor y lo que hoy vamos a aprender de la historia también va con esto, ¿verdad? Entonces va de nuevo, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y ahora en la historia vamos a ver algo lindo ahí y después vamos a repetir otra vez el versículo bíblico. Y entonces ahorita vamos a un canto, vamos a cantar y aprender del Señor aún cantando. Dios me lo bendiga montones y aprendamos mucho, mucho. Se para bien, se no pasa porque no me hace bien. Me hace soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son del bien. Nunca me dejas, siempre estás. Soñar, yo voy a confiar, te seguiré.
Entonces ahora vamos a aprender lo que es la lección, ¿verdad? Vamos a ver qué nos enseña el Señor de su palabra. Y bueno, en este 2021, nuestro lema es crecer como Jesús. Ajá. Y bueno, usted ha oído tal vez algunas personas que dicen, bueno, en este año 2000 o en este año, ¿verdad? Vamos a proponernos una meta. Vamos a caminar durante 15 minutos todos los días. Otras personas dicen, bueno, vamos a estudiar mucho y vamos a lograr muchas cosas. Otras metas, ¿verdad? Usted puede haber oído muchas clases de metas que la gente se propone, pero yo hoy te invito a que te propongas una meta muy especial a ti niño y a ti que estás escuchando. No importa la edad tuya. Mira, en el 2021 yo te invito a que te propongas una meta, lograr una meta, conseguirla. Y es crecer como Jesús. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo crecía Jesús? Bueno, vamos a aprender. Ya vimos el versículo bíblico, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra del Señor y después también repasamos otra vez el versículo bíblico. La palabra del Señor nos dice, en Lucas, nos cuenta esa historia, en Lucas 2, el 41. Empieza así. Dice que José y María iban todos los años a Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, ¿verdad? Con Jesús. Y ellos iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Iban todos, pero no solo José y María con Jesús. Todas las familias se reunían a celebrar, a hacer fiesta a Dios por lo que Dios había hecho con ellos. Resulta que ellos fueron así ese año también. Cuando Jesús tenía 12 años, ellos fueron a esa fiesta. Y resulta que celebraron y disfrutaron y estuvieron muy contentos. Y regresaron. Ya llevaban un día de camino. Ellos llevaban un día de camino, pero ustedes saben, Jesús se había quedado en Jerusalén. Jesús estaba en Jerusalén y José y María preguntaban por todo lado, ¿quién ha visto a Jesús? ¿Jesús dónde está? Porque ellos decían, ya, Jesús viene con los amigos, Jesús viene con la familia, Jesús viene entre ese montón de gente, pero no encontraban a Jesús. Y entonces María estaba muy angustiada y José estaba muy angustiado porque no encontraban a Jesús por ningún lado. Ay, pero ¿dónde estaría Jesús? ¿Usted se puede imaginar dónde se pudo haber quedado Jesús? Jesús no se había quedado jugando con unos amiguitos, bola, ¿verdad? Ya en la plaza. Jesús no se había quedado en un río, en una playa. Jesús no estaba jugando con sus nuevos amigos. Jesús estaba en el templo, en la casa de Dios. ¡Qué hermoso! Allí estaba Jesús. ¿Pero qué estaba haciendo allí? ¿Se había quedado dormido o estaba conversando, jugando con unos amiguitos allí? No, Jesús estaba oyendo a los doctores de la ley. Bueno, ¿y qué es eso? Los doctores de la ley eran hombres que sabían mucho de la Biblia, muchísimo. Eso es la ley de Dios, ¿verdad? Es la ley de Dios. Pues ellos sabían mucho de la ley de Dios y ellos hablaban y Jesús estaba muy emocionado escuchando la palabra de Dios. Jesús escuchaba y aprendía y les hacía preguntas también. Les decía, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué pasó tal cosa? ¿Y para qué es? Jesús estaba muy interesado en aprender de la palabra de Dios. Así también es necesario que tú estés interesado en aprender de la palabra de Dios. Y dice que Jesús respondía a las preguntas que ellos también le hacían y todos se maravillaban de oír con qué sabiduría Jesús contestaba a esas preguntas. Qué hermoso un niño de 12 años, no importa la edad que tú tengas, que la gente pueda disfrutar de oírte hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, pues María y José buscaban a Jesús y lo buscaban por todo Jerusalén, pero ellos lo buscaban
en otro lado. Ellos no se imaginaban que estaba en el templo, que estaba en la casa de Dios. Ellos no sabían, pero buscaban en otro lado. Y dice que lo encontraron hasta los 3 días. ¿Y sabe qué estaba ahí? Jesús con todas estas personas, con todos estos doctores de la ley. Él estaba disfrutando de la palabra del Señor. Él estaba conversando, gozándose de aprender. Y María y José le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo María, ¿por qué nos has hecho esto? Si te hemos buscado con mucha angustia. María estaba con mucha tristeza, angustia, miedo, susto de ver que no encontraba a su hijo. Imagínense, se le había perdido y lo buscaban por 3 días. A los 3 días lo encontraron. ¿Y qué le dijo Jesús a su madre María? Jesús le dijo: ¿y por qué me buscaban? Si en los negocios de mi Padre me conviene estar. Qué lindo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pero ¿qué son negocios? Negocios es cuando uno hace algo, trabajos o alguna cosa que nos genera bendiciones, nos genera cosas buenas a nosotros. Claro que sí. El trabajar para el Señor, el servirle al Señor, el hablar de su palabra, el buscar su presencia, el leer la Biblia y todas estas cosas nos generan todo lo bueno y necesario, todo lo que tú y yo ocupamos. Por eso es necesario hacerlo. Entonces, él le dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, es necesario que esté. Pues sí, es necesario que tú también y yo estemos allí. Dice la palabra del Señor que María guardaba en su corazón todas estas cosas que ocurrían. Todo lo que pasaba con Jesús, ella las guardaba en su corazón. Y la gente que escuchaba a Jesús, ay, estaban maravillados. Toda la gente que escuchaba a Jesús disfrutaba de oír a ese niño con tan grande educación. Ese niño que hablaba tan lindo como si fuese una persona de esos adultos que hablan tantas cosas, ¿verdad? Importantes. Pues así Jesús hablaba de la palabra de Dios con mucho amor. ¿Por qué? Porque Jesús no era que en ese momento la estaba aprendiendo solamente. No, Jesús desde niño, así como tú, desde chiquito, no importa la edad, Jesús oía las historias, hablaba, todo lo que la palabra del Señor dice, él ya lo había ido aprendiendo, ya él iba creciendo en Dios. Entonces, así es necesario que tú crezcas en el Señor, y así es como creces. Todos crecemos en el Señor cuando leemos la palabra del Señor. Y yo voy a terminar acá con 2 versículos bíblicos que se encuentran en San Lucas 2, dice 51 y 52. Y descendió con ellos Jesús, ¿verdad? Descendió con José y María y volvió a Nazaret, que era donde vivían. Y estaba sujeto a ellos. Quiere decir que Jesús era muy obediente a José y a María. Ay, qué lindo. Es necesario que tú seas obediente con tu papá, con tu mamá, con nuestro Padre Dios. Es necesario que seamos obedientes. Y dice que y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, como le dijimos hace rato, ¿verdad? Crecía en sabiduría. Pero ¿qué es sabiduría? Bueno, sabiduría es, digamos, usted dice: vieras que yo tengo un compañero que sí que es inteligente en matemáticas. Yo soy muy inteligente en español o en estudios sociales, pero él es muy inteligente en matemáticas, ¿verdad? Eso es inteligencia. Ahora, tú dices: yo sé que robar es malo. Yo sé que mentir es malo. Yo sé que desobedecer a mi papá, a mi mamá es malo. Desobedecer a Dios es malo. Yo sé que pelear, gritarle a otros, maltratar a otros es malo. Pero yo sé que cuando yo digo la verdad, eso es bueno. Cuando yo amo, yo perdono, yo pido perdón si es necesario. Y cuando yo obedezco, cuando yo ayudo a los demás, eso es bueno. Entonces, usted tiene conocimiento, usted tiene inteligencia, pero sabiduría va más allá de todo esto. La sabiduría viene de Dios.
Esa es la que Dios te da, la que Dios me da. ¿Y sabes qué? Es cuando tú sabes que las cosas son malas y otras cosas son buenas y tú dices, no, yo no voy a hacer lo malo, yo no voy a hacer lo que desagrada a Dios, yo voy a hacer lo que agrada a Dios. Usted toma la decisión, usted se decide, usted se propone a hacer lo que es bueno. Entonces eso es ser sabio. Eso es sabiduría de Dios. Entonces es necesario que crezcamos en la sabiduría de Dios. Es necesario que tomemos las decisiones correctas, positivas, siempre, ¿verdad? Ahí crecemos en sabiduría con Dios, en sabiduría. Y dice que Jesús crecía en estatura también. Bueno, Jesús se hacía grande. Recordemos que cuando Dios escogió a la Virgen María, esa muchacha soltera que no era casada, por eso que ella era virgen, ¿verdad? Ya no tenía esposito. Dios la escogió para que fuera la madre de su hijo. Ella quedó embarazada porque la presencia de Dios vino sobre ella y ella quedó embarazada. Y cuando ella quedó embarazada, su pancita comenzó a crecer y a crecer porque allí estaba Jesús creciendo. Y después Jesús nació y también comenzó a crecer, ¿verdad? Su mamita lo alimentaba con lechita materna y después con alimentos y todo y comía sano. Es necesario que tú también comas sano. Cuando tu mamá te da tus alimentos, es necesario tú también que comas todas esas cosas que te hacen crecer, te hacen cada día hacerte más grande, ¿verdad? Y Jesús crecía en gracia para con Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, pues para con Dios es que Jesús leía la palabra. Jesús oraba, Jesús obedecía a sus papás, Él ayudaba a la gente, Él amaba, Él servía, Él hacía las cosas buenas, las cosas que agradaban a Dios, las cosas que con sabiduría Él sabía que eran buenas, ¿verdad? Entonces Él iba creciendo en gracia, en favor para con Dios. Dios lo veía y se sentía muy satisfecho, muy contento de ver a Jesús. Cuando Jesús te ve a ti, cuando Jesús me ve a mí, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que vemos o lo que oímos, todas las cosas que nosotros hacemos, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Se sentirá feliz, contento o se sentirá triste porque hemos tomado decisiones negativas, porque estamos haciendo cosas que no le agradan a Él? Bueno, pues recuerden que yo les dije, propongámonos en este 2021 a tomar las decisiones correctas, a crecer como Jesús. También Jesús crecía en gracia para con los hombres. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que Jesús, como Él era obediente, era atento, Él aprendía, su papá trabajaba y Él estaba aprendiendo y Él ayudaba a todo el que podía, Él hacía cosas, hablaba cosas lindas, Él no decía malas palabras, Él no estaba viendo cosas feas, ni oyendo, ni haciendo. Él hacía, entonces la gente decía, ay, este niño sí que es agradable. Este niño, si uno le pide un favor, dice, sí señora, sí señor. Y ella lo hace con amor y con alegría. Este niño es tan respetuoso, tan cariñoso. Entonces hallaba gracia y el favor de la gente. La gente hablaba de Jesús y decía, es que es un niño excelente. Que cuando la gente hable de ti, pueda decir, es un niño, es una niña excelente. Que puedan decir de nosotros, qué linda que es esa persona, qué lindo que es esa mujer, ese hombre. ¿Por qué? Porque aman a Dios, obedecen a Dios, hacen las cosas que agradan a Dios. ¡Ay, qué lindo! No significa que la persona sea perfecta, porque si fallamos, somos humanos, pero lo bueno es que también sabemos reconocer delante de Dios que hemos pecado, que le hemos fallado y le pidamos perdón. Bueno, entonces, así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, es necesario que tú y yo también crezcamos, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vamos a crecer nosotros? ¿Cómo vas a crecer tú? Bueno, cuando tú lees la Biblia y cuando tú la estudias y aprendes la Biblia, la compartes con otros, cuando oras,
cuando adoras a Dios y lo alabas y le bendices y le exaltas. Cuando vienes a la iglesia, bueno, ahora en este tiempo, ¿verdad? No se puede, pero cuando tú escuchas esta clase y los cultos que se hacen, entonces tú disfrutas de la palabra de Dios, de los cantos, de todo, estás creciendo. Es necesario que crezcas en el Señor. Entonces yo te digo, crezcamos en el Señor, crezcamos en Él, caminemos con Él y busquemos de Él cada día más de su presencia. Ahora vamos a orar para despedirnos, pero siempre les dejo que tu meta sea crecer como Jesús en este año, y no solo este año, todos los años de nuestra vida, que cada día más conozcamos al Señor y vivamos para Él. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos aprendido de tu palabra, que así como tú creciste, Jesús, debemos crecer también nosotros. Muchas gracias, Padre, por abrir el corazón de las personas que han escuchado la palabra. Bendícelos y que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y de mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos a todos en sus casas. Amén y amén. Hasta el próximo y nos vemos para el sábado a las 3, ¿verdad? Vamos a escuchar siempre esta clase bíblica, que con mucho amor lo hacemos. Dios me los bendiga.